Nuestros queridos vecinos del norte, los peruanos, viven momentos convulsos. Están en una situación de crimen organizado muy compleja. Están en medio de un proceso electoral muy radicalizado también en cuanto a posiciones. Y estamos ya a puertas de la segunda vuelta. Y las protestas contra Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, eh, se agravan, se complican. Ella es una de las candidatas que pasó a segunda vuelta y es, no sé, creo que tercera vez que postula a la presidencia de la República, Keiko. La movilización fue convocada por organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales bajo la consigna Keiko no va, Fujimori nunca más. La candidata de Fuerza Popular enfrentará en segunda vuelta al izquierdista Roberto Sánchez. Fujimori nunca más. Hacen referencia al apellido Fujimori por Alberto Fujimori, quien tuvo una administración bien compleja y que después que culminó, se hicieron investigaciones y hubo ahí escándalos de corrupción brutales, además de serios problemas con violaciones a los derechos humanos, en fin. Cientos de personas marcharon este sábado en el centro de Lima contra la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori, cuando resta poco más de una semana para el balotaje en el que enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez. La movilización fue convocada por grupos de derechos humanos y colectivos sociales bajo la consigna Keiko no va, Fujimori nunca más, en rechazo a la lideresa de Fuerza Popular y al legado político de su padre, el fallecido Alberto Fujimori. La marcha se desarrolló de manera pacífica y contó con asistentes que portaron pancartas y lanzaron consignas contra la candidata. El recorrido comenzó en la Plaza San Martín, punto habitual de protestas en Perú, y avanzó por el centro histórico de Lima, pasando cerca del frontis del Congreso. Entre los manifestantes participaron familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori y Alberto, entre el año 90 y el año 2000, en el marco de la guerra interna contra Sendero Luminoso. También asistieron familiares de víctimas de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y jóvenes que cuestionaron el fujimorismo como parte de una clase política vinculada a la corrupción. Keiko representa la injusticia y el temor. Keiko Fujimori no debe llegar a la presidencia porque para nosotros es un peligro, dijo a AFP Irma Cayó, esposa de una de las víctimas de las protestas de Puno. Primera protesta antifujimorista de la campaña. La protesta fue la primera movilización. Qué buena. Le colocan primera protesta antifujimorista de la campaña. Le tienen una foto de Fujimori ahí, así como, no sé, como que entre contenta y sorprendida. El balotaje está previsto, la segunda vuelta, para este 7 de junio y enfrenta a Fujimori con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, ex ministro de Comercio durante el gobierno de Pedro Castillo. Fujimori ganó la primera vuelta con un 17,1% de los votos, mientras que Sánchez pasó al balotaje con un 12%. Sí, yo iba a decir eso. Claro, hay protestas contra Fujimori en Perú, pero como ha ocurrido un poco o bastante con los candidatos de extrema derecha en Latinoamérica en las últimas elecciones, ella lleva la delantera. Fujimori ganó la primera vuelta, ya lo dije, con un 17,1, mientras que Sánchez pasó con un 12% en una elección marcada por una alta fragmentación y un récord de 35 candidatos presidenciales y otro récord, lo que se demoraron en definir la autoridad electoral, que es lo que se demoró en definir quién pasaba a segunda vuelta en el Perú, que es impresentable desde mi perspectiva. Eso debe conocerse el mismo día. Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, yo dije tres, me quedé corto. Cuarta vez que Keiko Fujimori de 51 años compite por la presidencia del Perú. En tanto, Sánchez de 57 enfrenta su primera candidatura presidencial. Ahí está Keiko. Veamos lo que dice Dolce Vele, que es uno de nuestros medios favoritos para contarle lo que está pasando. Dice, cientos de peruanos marchan en Lima contra Keiko Fujimori. En primera fila iban familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori. La candidata del partido Fuerza Popular,
ganó la primera vuelta electoral con 17% de los votos. Es la cuarta vez que la candidata de 59 años compite por la presidencia. ¿Cuarta vez? ¿Y por qué acá está en la quinta? A ver, no, ¿cuarta vez? Es la cuarta vez, no, está bien. Es la cuarta vez que ella postula, no, está bien. La información está confirmada. Cientos de peruanos se manifestaron este fin de semana en Lima en rechazo a la candidatura presidencial de la derechista Keiko Fujimori en una marcha convocada por grupos de derechos humanos y colectivos sociales de Perú, cuando faltan 8 días para el balotaje en que enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez. Bajo el lema Keiko no va, Fujimori nunca más. En Lima la marcha se realizó pacíficamente con cientos enarbolando banderolas con consignas contra la candidata y su fallecido padre, el expresidente Alberto Fujimori. La marcha partió de la Plaza San Martín, epicentro de las protestas del país, y recorrió el centro histórico de la ciudad, pasando cerca del frontis del Congreso. Participaron en primera fila familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el marco de la guerra contra el terrorismo maoísta de Sendero Luminoso entre los 90 y el 2000. Hay una toma de la embajada, de una embajada en Perú, que fue eh, asaltada por las fuerzas de ataque, de orden, y fue todo muy brutal. También acudieron familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y jóvenes indignados que consideran que el fujimorismo es parte de una clase política corrupta. Bueno, su padre Alberto Fujimori dio prueba de eso, digamos. También marcharon miembros de varios partidos de izquierda y de centro, asociaciones de estudiantes, trabajadores, pensionistas y sindicatos, portando banderas y fotografías de los desaparecidos. En las ciudades de Arequipa y Huancayo también hubo movilizaciones. La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la del 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia, pero intentó disolver el Congreso y fue destituido en diciembre del 2022. La candidata del Partido Fuerza Popular ganó la primera vuelta con 17%, ya lo sabemos. Keiko no llegó. A Puno, cierre de campaña termina entre reclamos y protestas. Lo dice altavoz.p. La candidata de Fuerza Popular envió un mensaje grabado al evento mientras simpatizantes expresaron su malestar y opositores realizaron manifestaciones en los exteriores. Yo creo que no va por eso. Yo creo que no va por eso. Hoy los micrófonos están con una especie de alusa, eh, una protección. Esto debe haber sido para la pandemia, supongo yo. La esperada presencia de Keiko Fujimori en un acto partidario en Puno no se concretó, aunque medios locales reportaron su posible llegada para participar en un cierre de campaña. La candidata de Fuerza Popular optó por intervenir mediante un video. La actividad se desarrolló en el local Pérgola Jardín y reunió a militantes y simpatizantes que aguardaban la aparición de la lideresa fujimorista. Sin embargo, conforme avanzó la jornada, dirigentes del partido comunicaron que la candidata no asistiría presencialmente. La noticia provocó molestia entre algunos participantes que habían llegado desde distintas provincias de la región. Yo vengo de la ciudad de Azángaro. Me dijeron que estaría acá para el cierre de campaña. Ahora han dicho que ya no llega, que adentro hay dos congresistas. Ha dicho que solo habrá un taller partidario. Estamos desinformados, declaró una asistente citada por el diario Sin Fronteras. Dentro del local participaron los congresistas César Revilla y Martín Arrieta, quienes, de acuerdo con dirigentes de Fuerza Popular consultados por medios locales, comunicaron a los asistentes que la candidata no acudiría al encuentro. Yo creo que parte de su ausencia o de esta decisión de no participar en ese cierre de campaña en particular tiene que ver con las protestas que han ocurrido. De hecho, este medio lo dice, Altavoz dice que afuera habían partidarios, pero también gente que le estaba protestando. Bueno, ahí está. Esa es la noticia. Hay protestas en contra de Keiko Fujimori. Se le acusa de representar la herencia del gobierno de su padre, un gobierno corrupto y de violaciones a los derechos humanos gravísimas. Por eso comenzaron a surgir protestas. Ahora ella se mide en segunda vuelta y va liderando las preferencias. No por mucho, 17% en el contexto de treinta y tantos candidatos. Bueno, y el que le sigue tenía 12% por lo menos en primera vuelta. Bien,
Somos Sala de Prensa, muchas gracias. Dale me gusta a este video, compártelo para que tenga mayor alcance. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. No olvides colaborar con nuestro medio, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro sitio web. Que esté muy bien. Chao. Adiós.